Hay una huella en la Luna en este momento. Ha estado allí durante más de 50 años. El polvo a su alrededor no se ha movido. El suelo debajo de ella no se ha asentado. Nada la ha tocado ni la ha perturbado de ninguna manera desde que la bota que la hizo se elevó y nunca regresó. Seguirá allí dentro de 1.000.000 de años, probablemente más tiempo, preservada en silencio, en el frío absoluto de la noche lunar, en un mundo donde el viento, la lluvia y el tiempo no existen en ninguna forma que pueda borrarla. Esa huella pertenece a Gene Cernan. Fue el comandante del Apollo 17 y el 14 de diciembre de 1972 fue el último ser humano en estar de pie sobre la superficie de otro mundo. Antes de subir la escalera del módulo lunar por última vez, hizo una pausa. Miró hacia atrás al paisaje que lo rodeaba, las montañas, los valles, la extensión gris de la región de Taurus-Littrow, y dijo algo que ha perseguido la historia de la exploración espacial desde entonces. Dijo que la humanidad estaba dejando la Luna, pero que regresarían, y que cuando lo hicieran, traerían paz y esperanza para toda la humanidad. Eso fue hace 53 años. No hemos regresado, ni una sola vez, ni siquiera cerca. En las décadas desde que la bota de Cernan dejó esa impresión en el regolito, los seres humanos han construido redes de satélites que cubren el planeta, han cartografiado el fondo del océano con precisión centimétrica, han descifrado el genoma humano, han desarrollado computadoras 1.000 millones de veces más potentes que cualquier cosa que existía en 1972. Han curado enfermedades que antes mataban a millones. Han conectado a miles de millones de personas a través de dispositivos del tamaño de un bolsillo. Y han enviado naves espaciales robóticas a todos los planetas del sistema solar, incluida una que ahora ha cruzado al espacio interestelar. Hemos hecho cosas extraordinarias. Y sin embargo, esa huella sigue siendo la marca más lejana que cualquier ser humano ha dejado jamás, el punto más distante del hogar en el que alguien ha estado. Y no hemos añadido ni una sola nueva desde entonces. La mayoría de las personas, cuando se enteran de esto, asumen que la explicación debe ser simple. Nos quedamos sin dinero. La Guerra Fría terminó y no teníamos razón para seguir adelante. La tecnología quedó archivada y todas esas cosas son parcialmente ciertas. Pero la historia completa es mucho más extraña y más inquietante que eso. Porque resulta que la Luna es mucho más peligrosa de lo que se entendía en la era Apolo. La tecnología que nos llevó allí era mucho más frágil de lo que cualquiera admitía. Y los sistemas de política, financiación y voluntad institucional que hicieron posible todo aquello se disolvieron de forma tan completa que en muchos sentidos muy reales y concretos hemos pasado las últimas 5 décadas aprendiendo cómo ir a un lugar al que ya hemos ido. Para entender por qué nos detuvimos, hay que entender por qué empezamos. Porque las razones no fueron las que normalmente se celebran. Cuando el presidente John F. Kennedy se presentó ante una sesión conjunta del Congreso en mayo de 1961 y desafió a la nación a llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década, no estaba impulsado principalmente por la curiosidad científica ni por un sentido de aventura. Tenía miedo. 3 semanas antes, la Unión Soviética había lanzado a Yuri Gagarin a la órbita, convirtiéndolo en el primer ser humano en el espacio. Y la humillación de ese logro se sintió como una amenaza estratégica directa.
En el contexto de la Guerra Fría, la superpotencia que pudiera proyectar poder más allá de la atmósfera terrestre parecía poseer una forma de dominio tecnológico que podía traducirse en una ventaja militar y política real. La carrera hacia la Luna era, en esencia, una operación de propaganda del más alto nivel. Una demostración de que la ingeniería estadounidense y la voluntad estadounidense eran superiores a cualquier cosa que los soviéticos pudieran producir. Esa motivación dio forma a todo en Apollo, incluyendo su ritmo, sus riesgos y su final. En el punto máximo del programa a mediados de la década de 1960, la NASA consumía aproximadamente el 4,5% de todo el presupuesto federal. En términos actuales, eso equivaldría a mucho más de 100.000 millones de dólares al año, año tras año, durante una década. Más de 400.000 personas, ingenieros, científicos, técnicos y personal de apoyo, participaron en todo el país. El cohete Saturn V, la máquina que realmente llevó a las personas a la Luna, pasó de planos a su primer vuelo en 6 años. Según cualquier estándar razonable, fue el esfuerzo de ingeniería en tiempos de paz más ambicioso en la historia de la humanidad. Y luego, el 20 de julio de 1969, funcionó. Neil Armstrong pisó la superficie lunar y el desafío de Kennedy fue cumplido. Lo que ocurrió después es la parte que la gente tiende a pasar por alto. En el momento en que el Apolo 11 regresó a salvo, la lógica política que había sostenido todo el proyecto comenzó a desmoronarse. Los soviéticos habían sido derrotados. La carrera había terminado. El miedo que había impulsado la financiación, la urgencia y la disposición a aceptar riesgos extraordinarios, todo eso se evaporó en cuestión de semanas después del amerizaje. El entusiasmo público, que había sido enorme para el primer alunizaje, disminuyó bruscamente para Apollo 12. Para el momento de Apollo 13, en abril de 1970, cuando la explosión de un tanque de oxígeno casi mata a 3 astronautas y la misión tuvo que ser abortada. Las cadenas lo cubrían a regañadientes, habiendo rechazado inicialmente transmitir las etapas anteriores del vuelo porque la audiencia no era lo suficientemente alta como para justificar interrumpir la programación habitual. En el plazo de 1 año desde el primer alunizaje, la Casa Blanca ya estaba buscando formas de reducir el programa. El presidente Nixon, según los historiadores que han estudiado en detalle la relación de su presidencia con la NASA, realmente no veía el sentido de seguir enviando personas a la Luna 6 veces más. En diciembre de 1969, uno de sus principales asesores transmitió un mensaje al liderazgo de la NASA. El presidente no tenía suficiente dinero y no veía necesidad de más misiones lunares al ritmo existente. En enero de 1970, la administración presentó una solicitud de presupuesto que reducía la asignación de la NASA en un 15% y dejó claro que era probable que hubiera más recortes en los años siguientes. La NASA, atrapada entre sus ambiciones y la nueva realidad fiscal, tomó una decisión trascendental. En lugar de luchar por todas las misiones lunares planificadas, el liderazgo de la agencia decidió sacrificar algunos de los vuelos restantes de Apollo para preservar la financiación de la siguiente generación de tecnología, específicamente el transbordador espacial, concebido como un sistema reutilizable que haría el acceso al espacio barato y rutinario. Apollo 20 fue cancelado en enero de 1970 y su cohete Saturn V fue reasignado para lanzar la estación espacial Skylab. Apollo 18 y 19 fueron cancelados en septiembre de ese mismo año. Las misiones que habrían enviado geólogos, mejor equipo y estancias más largas en distintas partes de la Luna
simplemente nunca ocurrieron. El programa que Cernan cerró en diciembre de 1972 ya era una versión reducida de lo que se había planeado. Y luego, silenciosamente, de forma catastrófica, la infraestructura se disolvió. Existe una versión de los hechos en la que los planos del Saturn V se perdieron. La tecnología fue destruida deliberadamente y nadie sabe cómo se construyó ya. Esa versión no es cierta, pero la verdad es casi más extraña. Los planos existen. Están preservados en microfilm en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, y en archivos en papel en el Depósito Federal de East Point, Georgia. 3 cohetes Saturn V completos están en exhibición pública en museos, disponibles para cualquiera que quiera estudiarlos. El motor F-1, cada uno de los cuales producía más de 1,5 millones de libras de empuje, lo que lo convierte aún hoy en el motor de cohete de combustible líquido de cámara única más potente jamás volado. Ha sido sacado de almacenamiento, desarmado y escaneado en 3 dimensiones por ingenieros de la NASA en años recientes. El problema no son los planos. El problema es todo lo que los planos no dicen. Construir el Saturn V no era como seguir una receta. Era un acto de conocimiento artesanal acumulado, sostenido en las manos y mentes de cientos de miles de trabajadores que habían pasado años desarrollando técnicas específicas que nunca fueron completamente escritas porque no era necesario. Las personas que sabían cómo hacer el trabajo estaban allí mismo haciéndolo. Procedimientos de soldadura, la forma particular en que se ajustaban ciertos sellos, las decisiones de criterio que tomaban técnicos experimentados en la fábrica cuando una pieza no coincidía del todo con su especificación, pero aún así parecía suficientemente buena. La intuición que venía de ver miles de componentes ensamblados durante años. Casi nada de eso se documentó sistemáticamente, porque cuando el programa terminó, no había ningún plan para preservarlo. Los ingenieros se retiraron. Las fábricas se reconvirtieron. Las cadenas de suministro se desintegraron. La memoria institucional, el conocimiento vivo de cómo realmente construir, ensamblar y probar estas máquinas, simplemente se fue por la puerta. Cuando ingenieros en la década de 2010 intentaron hacer ingeniería inversa de la dinámica de combustión del motor F-1, para entender las técnicas precisas que se habían usado para resolver los problemas de inestabilidad en sus primeras etapas, descubrieron que las soluciones habían funcionado, pero nadie había explicado completamente por qué. Los ingenieros originales habían resuelto el problema de manera empírica, mediante pruebas y ajustes, y sus notas manuscritas e informes informales registraban los resultados, pero no todo el razonamiento. Algunas de las técnicas que utilizaron implicaban procesos de fabricación que ya no existían en ninguna parte del mundo. Materiales que habían sido estándar en la industria aeroespacial de los años 60 ya no se producían. Los procedimientos de control de calidad habían sido reemplazados por metodologías completamente distintas. Reconstruir un Saturn V a partir de sus planos no sería más barato que construir desde cero un nuevo cohete de carga pesada. Muy probablemente sería más caro, porque requeriría reconstruir un ecosistema de fabricación que ha desaparecido hace medio siglo. Scott Pace, director del Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington, lo expresó de forma contundente. El conocimiento organizacional se degrada con el tiempo, la capacidad institucional de la era Apolo, la cultura, las cadenas de suministro, la fuerza laboral entrenada, la experiencia acumulada de construir y volar esas máquinas específicas, no se guardó en almacenamiento. Se evaporó. Y el conocimiento evaporado no se puede volver a meter en una botella.
Esto es lo que Scott Pace quiso decir cuando afirmó que el mayor desafío que enfrenta ahora la NASA, incluso habiendo ido a la Luna, es que dejó de ir. La analogía que ofreció era simple. Que hayas corrido un maratón olímpico hace 50 años no significa que puedas correr otro mañana. En las décadas desde Apollo, la NASA ha tenido que reaprender, casi desde el principio, cómo diseñar, construir, probar y volar sistemas capaces de llevar seres humanos más allá de la órbita baja terrestre. Ese proceso ha tomado mucho más tiempo y ha costado mucho más de lo que nadie predijo. No porque los ingenieros sean menos capaces, sino porque están haciendo algo que es genuinamente nuevo para ellos, incluso aunque sus predecesores lo hicieron antes de que ellos nacieran. En los años posteriores al Apollo, 5 administraciones presidenciales distintas propusieron programas para regresar a los seres humanos a la Luna. Ninguno lo logró. George H.W. Bush anunció la iniciativa de exploración espacial en 1989, pidiendo una base lunar permanente y una misión tripulada a Marte en el futuro. La estimación de costos que recibió la NASA fue de $500.000 millones. El apoyo político se derrumbó casi de inmediato. El Congreso se negó a financiarlo. El programa fue abandonado discretamente. George W. Bush anunció la visión para la exploración espacial en 2004, tras el desastre del transbordador Columbia, cuando el programa de vuelos espaciales tripulados parecía necesitar una nueva dirección. La NASA construiría nuevas naves, retiraría el transbordador y regresaría a la Luna para 2020 como paso hacia Marte. El programa resultante, Constellation, desarrolló hardware real. Un vehículo de prueba del cohete Ares, uno incluso voló en 2009. Pero el programa estaba enormemente sobrepresupuestado y atrasado. Y cuando Barack Obama asumió el cargo en 2010, un panel de revisión independiente concluyó que Constellation seguía una trayectoria insostenible. El programa fue cancelado. Obama redirigió a la NASA hacia una misión a un asteroide y eventualmente a Marte, mientras el Congreso, reacio a abandonar por completo las ambiciones lunares, ordenó a la agencia construir de todos modos un nuevo cohete de gran capacidad y una nueva nave espacial. De esos mandatos del Congreso surgieron el sistema de lanzamiento espacial y la cápsula Orion, hardware que incorporó componentes heredados del transbordador y diseños de Constellation, y que tardó otra década en desarrollarse. Cuando Donald Trump asumió el cargo en 2017, los objetivos lunares fueron reactivados bajo el nombre Artemis, con la meta de regresar humanos a la Luna para 2024. Esa fecha resultó ser demasiado optimista. Cuando la administración de Joe Biden continuó el programa, los plazos siguieron retrasándose. Y a principios de 2026, Artemis II, un sobrevuelo lunar tripulado que ni siquiera intenta alunizar, se lanzó el 1 de abril de este año, llevando a 4 astronautas alrededor de la Luna por primera vez desde Apollo 17. El primer alunizaje real ahora está previsto para Artemis IV, actualmente programado para 2028. Esa es la trayectoria. De 1972 a 2028, más de 50 años, y una secuencia de programas que comenzaron, se estancaron y se reiniciaron tantas veces que Scott Pace, de la Universidad George Washington, observó que cada 4 u 8 años, los objetivos de vuelo espacial tripulado de la NASA son completamente, totalmente y radicalmente alterados por las nuevas administraciones. Un programa que requiere una década de compromiso sostenido recibe 5 años de financiación antes de que cambien los vientos políticos. Luego se cancela y después una nueva administración
inicia una versión ligeramente distinta desde un punto ligeramente anterior al anterior. El transbordador espacial consumió 3 décadas y 2 accidentes catastróficos. La Estación Espacial Internacional consumió otra década y una parte significativa del presupuesto de vuelos espaciales tripulados. Ambos fueron esfuerzos valiosos. La ISS en particular nos ha enseñado cosas sobre los vuelos espaciales de larga duración que serán esenciales para las misiones a la Luna y a Marte. Pero cada dólar que se destinó a la órbita baja terrestre fue un dólar que no se destinó a ir más lejos. Y el transbordador, que había sido vendido a la administración Nixon con la promesa de que haría los vuelos espaciales baratos y rutinarios, nunca cumplió esa promesa. Cada misión terminó costando mucho más de lo previsto, y la complejidad del vehículo lo hizo constantemente difícil de operar con seguridad. Lo que la historia muestra claramente es que ir a la Luna por primera vez requirió una combinación de urgencia política, financiación sostenida y enfoque institucional que existió durante aproximadamente una década y no ha existido desde entonces. Fue un evento singular, impulsado por el miedo a la dominación soviética, ejecutado a un costo enorme y concluido en el momento en que la justificación estratégica se cumplió. Todo lo que ha ocurrido desde entonces han sido intentos de recrear esa combinación sin el fuego geopolítico que la impulsaba. Mientras toda esa historia política e institucional se desarrollaba, los científicos estaban descubriendo en silencio algo que cambió el cálculo de regresar a la Luna de formas que no siempre forman parte de la conversación pública. Los astronautas del Apollo fueron personas extraordinarias, seleccionadas con mucho cuidado y entrenadas rigurosamente, y desempeñaron su labor de manera excepcional bajo condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los seres humanos. Pero también tuvieron, en ciertos aspectos muy concretos, suerte. Y a medida que los investigadores han estudiado el entorno lunar con más detalle en las décadas posteriores, se ha vuelto cada vez más claro que la Luna es un lugar mucho más hostil de lo que los ingenieros de los años 60 comprendían plenamente. Empecemos por lo que se puede ver. La superficie de la Luna está cubierta por un polvo fino, llamado regolito, roca triturada producida por 4.000 millones de años de impactos de meteoritos en un mundo sin atmósfera que los frene. Vista desde lejos, parece suave y tranquila, el paisaje gris y polvoriento de todas las fotografías del Apollo. De cerca es otra cosa completamente distinta. Como la Luna no tiene clima, ni agua, ni viento, nada que redondee los bordes afilados con el tiempo. Cada partícula individual de polvo lunar es dentada a escala microscópica, con forma de vidrio roto en lugar de los granos redondeados que se encuentran en la arena de playa o el suelo del desierto. Y como las partículas han sido bombardeadas por rayos cósmicos y viento solar durante miles de millones de años, en un vacío sin atmósfera protectora, tienen una reactividad química, una tendencia a interactuar de forma agresiva con aquello con lo que entran en contacto, que el polvo fresco de la Tierra no posee. Los astronautas del Apollo lo experimentaron de inmediato. Harrison Schmitt, el geólogo que voló en el Apollo 17, desarrolló lo que llamó fiebre del heno lunar a las pocas horas de la primera exposición al polvo que había sido arrastrado al módulo lunar. Estornudos, ojos llorosos, congestión nasal, irritación en la garganta. Los 12 astronautas que caminaron sobre la Luna reportaron alguna versión de estos síntomas. El polvo se adhería a todo, venciendo los cepillos y sistemas de vacío diseñados para eliminarlo, filtrándose en sellos, juntas y mecanismos. Desgastaba las botas de los trajes espaciales en cuestión de pocos días en la superficie. Cubría las superficies ópticas y las degradaba. Pete Conrad, del Apollo 12, se quitó el casco tras regresar al módulo lunar y, en sus palabras,
casi se cegó a sí mismo con el polvo flotante. Para misiones cortas de unos pocos días, estos efectos eran desagradables pero manejables. Los síntomas desaparecían en menos de 24 horas, una vez que los astronautas regresaban a un entorno limpio. Pero no se realizaron estudios toxicológicos a largo plazo inmediatamente después del apoyo. Y a medida que los científicos han investigado el asunto desde entonces, el panorama se ha vuelto más preocupante. El polvo lunar contiene minerales de silicato en concentraciones superiores al 50% de su composición, la misma clase de materiales que causa silicosis en mineros en la Tierra, una enfermedad pulmonar progresiva e incurable en la que el tejido se va cicatrizando y endureciendo lentamente hasta que respirar se vuelve imposible. La NASA formó un grupo de investigación específico, el Lunar Airborne Dust Toxicity Assessment Group, en 2005, para estudiar el problema con vistas a futuras misiones. Y descubrió que el polvo lunar se sitúa en términos de toxicidad en algún punto entre el dióxido de titanio, que es relativamente benigno, y la sílice cristalina, que no es nada benigna. La baja gravedad de la Luna empeora esto de formas que no son inmediatamente evidentes. En la gravedad de la Tierra, las partículas de polvo depositadas en los pulmones tienden a asentarse en las vías respiratorias superiores y medias, donde los sistemas naturales de limpieza del cuerpo, los diminutos cilios en forma de cabello que barren los residuos hacia arriba y hacia afuera, pueden eliminarlas con el tiempo. En la gravedad lunar, que es una sexta parte de la terrestre, la dinámica de deposición de partículas cambia. Estudios realizados en condiciones simuladas de baja gravedad sugieren que el polvo lunar se asentaría más profundamente en los pulmones, en las vías respiratorias periféricas donde los cilios no pueden llegar, donde permanecería esencialmente de forma permanente. Partículas 50 veces más pequeñas que un cabello humano pueden permanecer suspendidas en la atmósfera del módulo lunar durante períodos prolongados antes de ser finalmente inhaladas. Para una estancia de una semana, la exposición podría ser manejable. Para una estancia de un mes, el tipo de misión necesaria para establecer una presencia científica real, aún nadie sabe cuál sería el efecto acumulado. Y el polvo es solo el comienzo. Imagina que estás de pie sobre la superficie lunar. Tu traje está presurizado. Tu suministro de oxígeno funciona. Tu visor está cerrado. La vista es extraordinaria. El negro absoluto del espacio sobre ti. Las blancas y duras tierras altas lunares. La Tierra suspendida en el cielo, enorme y azul. Podrías ser perdonado por sentir en ese momento que estás simplemente en un entorno exterior inusual. Algo parecido a la cima de una montaña muy remota o a un desierto extremadamente frío. Ese sentimiento sería incorrecto. Estás de pie en uno de los entornos más intensos en radiación que los seres humanos han ocupado jamás. En la Tierra, estamos protegidos de la radiación del espacio por dos sistemas de defensa superpuestos. El primero es el campo magnético del planeta, que desvía las corrientes de partículas cargadas que vienen del Sol y de galaxias lejanas, doblándolas antes de que puedan alcanzarnos. El segundo es la atmósfera misma, aproximadamente 10 metros de agua equivalente en términos de masa de blindaje, suficiente para absorber la mayor parte de lo que logra atravesar el campo magnético. Juntos, estos dos sistemas reducen la dosis de radiación en la superficie terrestre a niveles biológicamente tolerables. La Luna no tiene ninguno de los dos. Su campo magnético es prácticamente inexistente. Un conjunto de anomalías locales débiles en lugar de una burbuja protectora global. Su atmósfera es tan tenue que técnicamente se clasifica como una exosfera, un casi vacío con una densidad de partículas
comparable a la que se encuentra en los bordes más externos de la atmósfera terrestre. La radiación llega a la superficie lunar casi sin impedimentos, desde dos fuentes distintas y peligrosas. La primera son los eventos de partículas solares. El Sol no es una fuente estable y constante de calor y luz. Produce enormes erupciones debidas a fulguraciones solares y eyecciones de masa coronal que lanzan grandes cantidades de protones y electrones de alta energía hacia el sistema solar a velocidades que pueden alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. En la Tierra, estos eventos producen la aurora boreal y ocasionalmente interrumpen las comunicaciones de los satélites. En la Luna, un gran evento de partículas solares podría entregar una dosis de radiación letal a un astronauta sin protección en cuestión de horas. El programa Apollo no tenía un sistema de alerta en tiempo real del clima solar, y los astronautas volaban esencialmente a ciegas en este aspecto, confiando en que los planificadores de misión habían programado los vuelos para evitar los peores períodos de actividad solar. Esa confianza fue puesta a prueba severamente en agosto de 1972. Entre las misiones Apollo 16 y Apollo 17, el Sol produjo uno de los eventos de partículas solares más grandes jamás registrados. Una llamarada de clase 10 que duró más de una semana y generó niveles de radiación que, según investigadores que lo han estudiado desde entonces, habrían sido potencialmente fatales o severamente incapacitantes para astronautas en la superficie lunar realizando una caminata espacial. La tripulación del Apollo 16 ya había regresado. La del Apollo 17 aún no había despegado. La estrecha ventana de suerte que mantuvo vivos a 12 hombres dice algo importante sobre lo bien comprendidos que estaban realmente los riesgos en ese momento. La segunda fuente son los rayos cósmicos galácticos, que incluyen partículas cargadas, protones y núcleos de elementos más pesados, producidas por supernovas y otros eventos violentos en toda la galaxia, viajando a velocidades que se acercan a la de la luz. Estas partículas no están asociadas a un evento o dirección particular. Llegan continuamente desde todas direcciones. Un fondo constante de partículas de alta energía que el propio campo magnético del Sol desvía parcialmente, pero no puede eliminar. A diferencia de la radiación solar, que varía con el ciclo solar y al menos en principio puede ser monitorizada y prevista, los rayos cósmicos galácticos no pueden ser bloqueados de manera significativa con ningún material que sea práctico llevar al espacio. Las partículas tienen suficiente energía como para atravesar la mayoría de los blindajes, y cuando interactúan con materiales densos, pueden incluso producir radiación secundaria, una lluvia de partículas generada por la propia colisión, que en algunas configuraciones empeora la situación en lugar de mejorarla. Los estudios de los propios astronautas del Apollo han generado datos inquietantes. Una investigación publicada en 2016 examinó las tasas de mortalidad cardiovascular de 3 grupos: astronautas que nunca volaron al espacio, astronautas que volaron en órbita baja terrestre y los astronautas lunares del Apollo, que viajaron más allá de la magnetosfera protectora de la Tierra. La tasa de muerte por enfermedades cardiovasculares entre los astronautas lunares fue de 4 a 5 veces mayor que en los otros 2 grupos. El tamaño de la muestra es pequeño. Solo 24 personas viajaron a la Luna y no todos han fallecido. Y los investigadores fueron cuidadosos al reconocer que el hallazgo es sugestivo más que concluyente. Pero es consistente con lo que han encontrado estudios de laboratorio sobre la exposición a rayos cósmicos en modelos animales. Daño al endotelio vascular, el revestimiento de los vasos sanguíneos que se acumula con el tiempo y aumenta el riesgo cardiovascular. De forma más anecdótica, varios astronautas del Apollo reportaron fenómenos visuales durante sus misiones: destellos de luz, trazos, patrones que aparecían en su campo visual
incluso con los ojos cerrados, causados por partículas de rayos cósmicos atravesando directamente la retina y activando los fotorreceptores. Algunos desarrollaron cataratas a edades más tempranas que sus contrapartes que no viajaron a la Luna. Los resultados a largo plazo, como dijo un investigador, fueron en general tranquilizadores. La mayoría de los caminantes lunares vivieron hasta bien entrados los 80 y 90, y no mostraron un exceso claro de cánceres. Pero las misiones duraron menos de 2 semanas. Una presencia sostenida en la Luna, el tipo de presencia necesaria para una base científica real o un paso hacia Marte, implicaría meses de exposición, acumulando una dosis que es órdenes de magnitud mayor. Nada de esto hace imposible un regreso a la Luna, pero lo hace mucho más complicado que simplemente repetir lo que se hizo en los años 60, porque los estándares de riesgo aceptable han cambiado drásticamente desde entonces. Los astronautas del Apollo, que eran casi universalmente pilotos de pruebas militares, acostumbrados a volar aeronaves experimentales con historiales de seguridad pobres, aceptaban riesgos que hoy se considerarían éticamente inaceptables. El marco actual de la NASA para gestionar la exposición a radiación de los astronautas incluye límites de dosis a lo largo de la carrera, monitoreo regular y evaluaciones de riesgo obligatorias. Enviar personas a la superficie lunar durante periodos prolongados bajo esos estándares requiere o bien una protección contra la radiación mucho mejor de la que existe actualmente, o una disposición a aceptar riesgos que la cultura moderna de seguridad no está preparada para respaldar. Los peligros de la Luna van más allá de lo que viene desde fuera. La propia Luna es un entorno geológico activo de formas que no se comprendieron completamente hasta que los sismómetros del Apollo empezaron a devolver datos. Y en algunos aspectos aún no se comprenden del todo hoy. Los lunamotos fueron uno de los descubrimientos más sorprendentes de la era Apolo. Los sismómetros colocados en la superficie lunar entre 1969 y 1972 detectaron miles de eventos sísmicos durante los años en que estuvieron operativos. Algunos de ellos son menores, generados por impactos de meteoritos. Otros están asociados con fuerzas de marea causadas por la gravedad de la Tierra, que tiran y estiran el interior de la Luna de formas que provocan temblores regulares y predecibles en las capas profundas. Pero otros son sismos superficiales, originados relativamente cerca de la superficie, que alcanzan magnitudes de hasta 5 en la escala de Richter, comparables a un terremoto moderado, y que duran mucho más que cualquier evento equivalente en la Tierra. En la Tierra, cuando el suelo tiembla, normalmente lo hace durante segundos o, en eventos mayores, 1 o 2 minutos. La geología del planeta, llena de fluidos y roca parcialmente fundida y material con una amortiguación interna significativa, absorbe y disipa la energía sísmica con relativa rapidez. La Luna es fría, rígida y seca en la mayor parte de su interior, y casi no tiene mecanismos para amortiguar las ondas sísmicas. Cuando tiembla, resuena como una campana. Los sismómetros del Apollo registraron lunamotos que continuaban durante 10 minutos, 20 minutos, en algunos casos más. Un periodo durante el cual cualquier estructura en la superficie, cualquier hábitat o equipo montado sobre el regolito, estaría sometido a una vibración sostenida y prolongada. El mecanismo detrás de los más superficiales y potentes de estos sismos aún no se comprende del todo, aunque investigaciones recientes que combinan datos de la era Apollo con observaciones del Lunar Reconnaissance Orbiter sugieren que podrían estar asociados con la lenta contracción de la Luna a medida que su interior se enfría, generando fallas a lo largo de las cuales la corteza ocasionalmente se desliza. Las implicaciones para construir en la Luna son significativas. Cualquier hábitat permanente, cualquier sistema de energía, cualquier pieza de infraestructura crítica colocada en la superficie, debe ser diseñada para resistir no solo un golpe breve e intenso,
sino una sacudida prolongada y contenida. Cuando se le preguntó a un tecnólogo senior de la NASA qué haría falta para construir en la Luna, los lunamotos aparecieron en su lista junto con la radiación, las temperaturas extremas y los micrometeoritos como las condiciones ambientales que hacen que la construcción lunar sea genuinamente alienígena en comparación con cualquier cosa hecha en la Tierra. Esos cambios de temperatura merecen su propia atención. En las regiones ecuatoriales de la Luna, un día solar dura unos 29 días terrestres. Aproximadamente 2 semanas de luz solar continua, seguidas de 2 semanas de oscuridad continua. En plena luz solar, las temperaturas superficiales alcanzan alrededor de 127 grados Celsius, lo bastante caliente como para hervir agua. En la oscuridad, descienden a unos menos 173 grados Celsius, lo bastante frío como para solidificar el nitrógeno del aire que de otro modo estaría dentro del traje de un astronauta. El cambio total de temperatura entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra, y la transición puede ocurrir en el espacio de un solo paso si pasas de la luz directa a la sombra de una roca. Es de aproximadamente 300 grados. Los materiales se expanden y contraen con el calor. Los sellos que encajan perfectamente a una temperatura pueden no encajar a otra. Los componentes electrónicos tienen rangos de funcionamiento. Los lubricantes se congelan o se vaporizan. Cada decisión de material en el diseño de equipos lunares debe tener en cuenta cambios de temperatura que superan todo lo experimentado en cualquier entorno comparable de la Tierra. Y luego están los meteoritos. La atmósfera terrestre es un escudo continuo que quema miles de pequeñas rocas cada día antes de que lleguen a la superficie. La Luna no tiene tal protección. Todo lo que llega al espacio lunar llega a la superficie lunar, desde partículas a escala microscópica que son esencialmente polvo, moviéndose a varios kilómetros por segundo, hasta objetos ocasionalmente más grandes. El flujo de micrometeoritos, la lluvia constante de diminutas partículas de alta velocidad, es algo que todas las superficies de la Luna han estado experimentando durante 4.000 millones de años, razón por la cual cada roca traída por las misiones Apollo muestra pequeños cráteres de impacto visibles solo con aumento. Un área de un cuadrado aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto será impactada por una partícula de medio milímetro cada año, en promedio, a velocidades de alrededor de 13 kilómetros por segundo. Para un hábitat, un panel solar o un traje presurizado, esto significa que la ocupación prolongada de la superficie lunar es un combate sostenido contra un daño gradual que se acumula con el tiempo. Cuando el programa Artemis comenzó a desarrollar el Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS, el nuevo cohete de carga pesada de la NASA, destinado a ser el sucesor espiritual del Saturn V, los ingenieros se enfrentaron a una decisión. Podían diseñar un cohete completamente nuevo desde principios básicos, usando técnicas de fabricación modernas y la ciencia de materiales contemporánea. O podían apoyarse fuertemente en hardware ya existente, específicamente los motores y los propulsores de combustible sólido del ya retirado programa del transbordador espacial, que eran sistemas conocidos con extensos historiales de vuelo. Eligieron lo segundo, en parte por razones de coste y en parte porque reutilizar tecnología conocida parecía menos arriesgado que desarrollar todo desde cero al mismo tiempo. El núcleo del sistema de lanzamiento espacial utiliza motores RS-25 que volaron en el transbordador. Sus propulsores de combustible sólido son versiones mejoradas de los del transbordador. La cápsula Orion, que se sitúa en la parte superior, se basa en trabajos de diseño que comenzaron bajo el cancelado programa Constellation, que a su vez se apoyaba en conceptos de la era Apolo.
Esta decisión tenía sentido en muchos aspectos, pero también significó que el SLS heredó algunos de los modos de fallo específicos del transbordador. Las fugas de hidrógeno que retrasaron la misión Artemis II en múltiples ocasiones a principios de 2026. El lanzamiento estaba originalmente previsto para finales de 2024. Luego se pospuso a septiembre de 2025, luego a febrero de 2026 y después a marzo de 2026 tras detectarse una fuga significativa durante las pruebas. Estaban asociadas a tecnología que ya había causado problemas similares desde la era del transbordador. Los mismos ingenieros que trabajaron en esos problemas ya se habían retirado o cambiado de puesto. Encontrar y reparar las fugas no era imposible, pero era más lento y más caro de lo que habría sido con un sistema diseñado desde cero, utilizando tecnología moderna de sellado. Como dijo un analista, a veces es más fácil construir la casa que quieres que renovar una estructura con el baño junto a la cocina y los armarios a alturas incorrectas. La cápsula Orion desarrolló sus propios problemas. Durante el vuelo no tripulado de Artemis 1 en 2022, el escudo térmico experimentó una erosión mayor de la esperada durante la reentrada a velocidades de retorno lunar. El material carbonizado que se desprendió fue más de lo que los modelos computacionales habían predicho. Aunque los ingenieros evaluaron la situación y concluyeron finalmente que la tripulación no habría estado en peligro, la investigación tomó años y contribuyó a retrasos posteriores. El propio SLS cuesta aproximadamente $4.000 millones por lanzamiento, una cifra que incluso altos funcionarios de la NASA han descrito como insostenible en los niveles actuales de presupuesto. El programa Artemis en su conjunto se ha proyectado con un coste de aproximadamente $93.000 millones hasta el año fiscal 2025. El primer alunizaje real ha pasado de Artemis 3 a Artemis 4, previsto para 2028, y esa fecha depende de que SpaceX logre desarrollar con éxito el sistema de aterrizaje lunar Starship, un vehículo que requiere aproximadamente una docena de vuelos de reabastecimiento en órbita para acumular suficiente propulsante para un único descenso y ascenso lunar. A principios de 2026, el módulo de aterrizaje de SpaceX va al menos 2 años retrasado respecto a su calendario original, con más retrasos considerados probables por el propio panel asesor de seguridad de la NASA. Nada de esto sugiere que el programa Artemis esté condenado o que los seres humanos nunca regresen a la Luna. La trayectoria es claramente hacia adelante. Artemis II ha sido lanzado. Se está construyendo y probando hardware. Los problemas encontrados son reales pero solucionables. Pero la brecha entre los logros de la era Apolo y el presente no es simplemente una cuestión de tecnología perdida o de voluntad política. Es también un reflejo de algo más fundamental. El reconocimiento de que ir a la Luna y permanecer allí, hacer algo permanente y sostenido, en lugar de una breve colocación de bandera, es un problema cualitativamente más difícil que ir una sola vez, y uno que requiere resolver peligros que el programa original en gran medida evitó por el simple hecho de no quedarse lo suficiente como para encontrarlos. Existe una categoría de problema que las misiones Apollo nunca fueron lo suficientemente largas en el espacio como para revelar por completo. El tiempo máximo que cualquier tripulación del Apollo pasó en el entorno lunar fue de 12 días, y solo una fracción de ese tiempo se pasó realmente en la superficie. 12 días es suficiente para exponer lo que el entorno de radiación de la Luna puede hacer al cuerpo a corto plazo. No es suficiente para exponer lo que meses de gravedad reducida, bombardeo de radiación sostenido, sueño alterado y estrés fisiológico hacen realmente con el tiempo, y lo que los investigadores han aprendido de la Estación Espacial Internacional sobre esos efectos a largo plazo
ha cambiado considerablemente el cálculo de planificación para cualquier base lunar seria. Empecemos por la gravedad, o más bien por su casi ausencia. La gravedad en la superficie de la Luna es aproximadamente 1/6 parte de la Tierra. Eso suena benigno, incluso agradable. Pesarías 1/6 parte de tu peso terrestre. Levantar cosas sería fácil. Moverse se sentiría ligero. En la práctica, esto desencadena una cascada de cambios fisiológicos que comienzan casi de inmediato y se acumulan con el tiempo de formas que aún no se comprenden completamente. El cuerpo humano es, en su estructura más profunda, una adaptación a una gravedad de 1 G. Los huesos son densos porque necesitan soportar el peso y resistir el estrés mecánico del movimiento bajo ese peso. Los músculos están diseñados y moldeados para mover un cuerpo que está constantemente siendo atraído hacia la superficie de un planeta. El sistema cardiovascular está configurado para bombear sangre hacia arriba contra la gravedad para llegar al cerebro. Cuando se elimina la gravedad, o se reduce sustancialmente, todos estos sistemas comienzan a reorganizarse en torno a la nueva realidad, y esa reorganización no es benigna. La pérdida de masa ósea en microgravedad es uno de los efectos mejor documentados. En el entorno de ingravidez de la ISS, los astronautas pierden densidad mineral ósea a una tasa de aproximadamente 1 a 1,5% por mes en los huesos que soportan peso: la columna, la pelvis, el fémur y la tibia, el esqueleto estructural que sostiene el cuerpo en posición vertical en la Tierra. En una misión de 6 meses en la ISS, un astronauta puede perder tanta masa ósea como la que pierde una persona de 70 años en una década de envejecimiento normal. Después de regresar a Vimas a la Tierra, la recuperación es lenta. Normalmente requiere 2 o 3 años de rehabilitación para recuperar la densidad previa al vuelo, y algunas investigaciones sugieren que la recuperación puede no ser nunca completamente total. El proceso que lo provoca es sencillo en principio. El hueso es tejido vivo que responde a la carga mecánica manteniéndose, y en ausencia de esa carga, las células que reabsorben hueso superan a las que lo construyen hasta que se alcanza un nuevo equilibrio más bajo. El calcio se libera del esqueleto hacia el torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de cálculos renales. Los huesos que normalmente soportarían el peso en la Tierra se vuelven progresivamente más frágiles. La gravedad lunar de 1/6 parte no es microgravedad, y nadie sabe aún con precisión cómo responde el hueso a 1/6 G durante períodos prolongados. Es casi seguro que es mejor que 0 G. Si es suficiente, si el cuerpo alcanza un equilibrio estable en 1/6 parte de gravedad que no siga degradando la masa ósea indefinidamente, es una cuestión abierta de investigación. La respuesta importa enormemente para la viabilidad de la habitabilidad lunar a largo plazo. Y no es una cuestión que pueda resolverse sin poner realmente a personas en la Luna durante estancias prolongadas y observar qué ocurre. El músculo cuenta una historia similar. En un entorno sin gravedad, los músculos posturales, los músculos profundos de la espalda, los de la pantorrilla, los del muslo, todos los sistemas que trabajan constantemente contra la gravedad en la Tierra para mantener a una persona erguida y en movimiento, ya no son necesarios para su función principal. Comienzan a atrofiarse en cuestión de días. Sin contramedidas agresivas, un astronauta puede perder entre un 10 y un 20% de masa muscular en apenas 2 semanas de ingravidez. En 6 meses, sin los programas de ejercicio estructurados que realizan las tripulaciones de la ISS durante 2 horas diarias, la pérdida sería lo suficientemente grave como para afectar la capacidad de caminar y realizar tareas físicas básicas. El tipo de fibras musculares también cambia. Las fibras de contracción lenta, de resistencia,
que sostienen la postura y la actividad prolongada, se reemplazan gradualmente por fibras de contracción rápida, más adecuadas para esfuerzos breves y explosivos, lo que degrada aún más la capacidad de trabajo sostenido. El ejercicio ayuda. Los dispositivos de resistencia de la ISS, sistemas que permiten a los astronautas simular levantamiento de pesas trabajando contra cargas ajustables, han reducido significativamente, aunque no eliminado, la pérdida de hueso y músculo. Para una misión en la superficie lunar, donde existe gravedad pero en una sexta parte, las exigencias de estos sistemas serían diferentes y algo menos críticas. Los astronautas podrían realmente caminar, cargar objetos, escalar pendientes, proporcionando carga natural que simplemente no existe en microgravedad. Pero si esa carga es suficiente para mantener el sistema músculo-esquelético durante meses o años, sin intervenciones adicionales, es otra de las cosas que realmente no puede determinarse sin intentarlo. El sistema cardiovascular presenta otro conjunto de preocupaciones. En la gravedad terrestre, el corazón trabaja contra una fuerza constante hacia abajo, y toda la arquitectura cardiovascular está calibrada para empujar la sangre hacia arriba desde la parte inferior del cuerpo hasta el cerebro. En gravedad reducida, los fluidos se desplazan hacia la cabeza, un fenómeno que los astronautas notan casi de inmediato como hinchazón facial y congestión nasal, una sensación de presión en la cabeza que a veces se describe como estar permanentemente algo boca abajo. El corazón, ya no sometido a la gravedad completa, se desacondiciona con el tiempo, reduciendo su rendimiento y eficiencia de formas medibles. Cuando los astronautas regresan a la Tierra tras misiones largas, muchos experimentan intolerancia ortostática. Al ponerse de pie, la sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo, y el sistema cardiovascular, adaptado a las menores exigencias del vuelo espacial, no puede compensar lo suficientemente rápido, lo que provoca mareos y, en ocasiones, desmayos. En la Luna, ese retorno a la gravedad, o incluso a la gravedad reducida de la superficie lunar, ocurriría al inicio de la misión en lugar del final. Los astronautas que lleguen a la Luna, tras varios días de tránsito en casi ingravidez, llegarían a la superficie con sistemas cardiovasculares ya parcialmente adaptados a menores demandas gravitacionales. Gestionar esa transición y asegurar que las tripulaciones no estén inmediatamente comprometidas en sus capacidades físicas es un verdadero desafío de planificación de misiones. Luego está el cerebro. La investigación de la era de la ISS ha revelado algo inquietante que no fue anticipado por los ingenieros y médicos del programa Apollo. El vuelo espacial prolongado parece afectar estructuralmente al cerebro. Estudios de resonancia magnética en astronautas, antes y después de misiones largas, han encontrado cambios en la estructura cerebral, desplazamientos en el volumen y la posición de la materia gris, alteraciones en el flujo del líquido cefalorraquídeo y, en algunos casos, estrechamientos de los espacios por donde circula ese fluido. El mecanismo está relacionado con los mismos desplazamientos de fluidos que causan la hinchazón facial. El líquido cefalorraquídeo, que circula alrededor del cerebro y la médula espinal, se acumula hacia la cabeza en gravedad reducida de formas que podrían alterar la presión intracraneal con el tiempo. Algunos astronautas han desarrollado problemas de visión tras misiones largas. Cambios medibles en la forma del globo ocular y en la estructura del nervio óptico, que en algunos casos persistieron después del regreso a la Tierra. El fenómeno ha sido denominado síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, y es un área activa de investigación porque nadie comprende del todo sus causas. Nadie ha determinado sus consecuencias a largo plazo y nadie ha desarrollado una forma fiable de prevenirlo.
Toda esta complejidad fisiológica era esencialmente invisible durante la era Apollo, porque las misiones eran tan cortas que los efectos a largo plazo simplemente no tenían tiempo de manifestarse. Una misión de 12 días a la Luna y de regreso no revelaría la pérdida ósea observada en estancias de 6 meses en la ISS. No mostraría los cambios cerebrales asociados con meses de alteraciones en la dinámica de fluidos. No expondría el cuadro completo del desacondicionamiento cardiovascular. Los astronautas del Apollo regresaron, se recuperaron y, en la mayoría de los casos, se restablecieron bien, lo que en su momento se interpretó como evidencia de que el vuelo espacial era fisiológicamente manejable. Lo que realmente mostraba era que el vuelo espacial corto era manejable. La cuestión de qué hace el vuelo espacial prolongado, y específicamente qué hace la permanencia prolongada en la gravedad lunar de una sexta parte, es una cuestión que toda la era de la ISS, realizada en gravedad cero, no ha podido responder. Es una pregunta que solo puede responderse yendo a la Luna y quedándose. Cerca del polo sur de la Luna, hay lugares que no han visto la luz del Sol en más de 2.000 millones de años. La Luna se inclina sobre su eje apenas unos 1,5 grados, casi nada comparado con los 23,5 grados de la Tierra. Esto significa que, cerca de los polos lunares, el Sol nunca se eleva más de unos pocos grados sobre el horizonte. Los suelos interiores de los cráteres lo suficientemente profundos como para bloquear incluso ese ángulo tan bajo de luz solar, permanecen en oscuridad permanente. La temperatura en esos fondos MA ha sido medida en alrededor de menos 250 grados Celsius, más frío que la superficie de Plutón. Estas regiones se llaman regiones permanentemente en sombra, y para el propósito de regresar humanos a la Luna, pueden ser la geografía más importante de toda la superficie lunar. La razón es el agua. Debido a que estos fondos son tan fríos, y han estado fríos durante miles de millones de años, cualquier molécula de agua que haya llegado hasta allí, transportada por impactos de cometas, por colisiones de asteroides, por la lenta migración de moléculas de agua a través de la superficie lunar antes de alcanzar una trampa fría donde quedar atrapadas permanentemente, ha permanecido congelada desde entonces. El agua no se evapora a esas temperaturas. No sublima. Permanece allí, en la oscuridad, de forma indefinida. Los científicos sospechaban que estas trampas frías polares podían contener hielo durante décadas, antes de que la evidencia fuera concluyente. La misión Clementine, en 1994, detectó firmas consistentes con hielo. La misión Lunar Prospector, en 1998, encontró concentraciones elevadas de hidrógeno en los polos, compatibles con hielo de agua. En 2009, la NASA estrelló deliberadamente la nave El Kerros en el cráter Cabeus y atravesó la nube de escombros con otro instrumento, detectando directamente vapor de agua y granos de hielo, confirmando que el agua está realmente presente en los cráteres permanentemente en sombra, con concentraciones en Cabeus de aproximadamente un 5% en peso. Un estudio publicado en las Proceedings of the National Academy of Sciences en 2018, utilizando datos de la misión india Chandrayaan-1, proporcionó confirmación espectroscópica de hielo expuesto en la superficie en múltiples ubicaciones polares, informando que más del 90% de las detecciones se encontraban dentro de los 10 grados de los polos. Los depósitos de hielo confirmados se concentran en Unhuku, conjunto de cráteres cerca del polo sur. Shackleton, de Gerlache, Haworth, Nobile, Cabeus y varios otros. El área total de regiones permanentemente en sombra en la Luna
es de aproximadamente 31.000 kilómetros cuadrados, más grande que el país de Bélgica. Nadie sabe exactamente cuánto hielo de agua está atrapado en esos cráteres. Las estimaciones van desde cientos de millones hasta potencialmente miles de millones de toneladas, dependiendo de cuán profundo se extiendan los depósitos bajo la superficie. Investigaciones recientes sugieren que el hielo puede no ser una capa uniforme en la superficie, sino una mezcla compleja. Algo de hielo superficial, algo mezclado con el regolito a distintas profundidades, y material congelado antiguo a muchos metros bajo la superficie que no ha sido perturbado desde su depósito hace miles de millones de años. Entender qué hay realmente dentro de estos cráteres, la profundidad, distribución, pureza y composición química del hielo, es uno de los principales objetivos científicos del programa Artemis. Lograrlo requiere enviar personas allí, porque las misiones robóticas enfrentan una limitación fundamental en los cráteres permanentemente en sombra. El suelo está en oscuridad, la energía solar no funciona allí. Las temperaturas provocan fallos mecánicos en la mayoría de los sistemas electrónicos, y el terreno extremadamente frío es extraordinariamente difícil de navegar. El impacto de Hélios fue una prueba de concepto, no una exploración. La misión IM-2 de Intuitive Machines, a principios de 2025, que llevó un pequeño explorador llamado Grace a la región en sombra del cráter Marston, fue otro paso. Aunque el módulo de aterrizaje principal volcó al tocar la superficie, limitando lo que se pudo lograr. Llevar humanos reales al Polo Sur, con taladros y herramientas de muestreo, y la flexibilidad cognitiva para responder a lo que encuentren, es la única forma de caracterizar completamente lo que hay allí. La importancia estratégica del hielo va mucho más allá de su valor científico. El agua en la Luna es, en efecto, combustible para cohetes. Mediante electrólisis, haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua, puede dividirse en hidrógeno y oxígeno, los dos componentes de una de las combinaciones de propulsión más eficientes conocidas por los ingenieros aeroespaciales. El hidrógeno líquido y el oxígeno líquido son exactamente lo que alimentaban las etapas superiores del Saturn V, y son algunos de los principales candidatos para el propulsante de cualquier futura nave de espacio profundo. Si se pudiera establecer una instalación de producción en el polo sur lunar para extraer hielo del regolito, electrolizarlo, licuar los gases resultantes y almacenarlos en depósitos orbitales, la Luna se convertiría en algo verdaderamente transformador. Una estación de repostaje en el borde del pozo gravitacional de la Tierra, donde las naves que se dirigen a Marte, al cinturón de asteroides o a otras regiones del sistema solar podrían repostar a una fracción del coste de lanzar ese combustible desde la superficie terrestre. La física de por qué esto importa es contundente. Llevar 1 kilogramo de cualquier cosa desde la superficie de la Tierra hasta la órbita cuesta entre unos cientos y unos pocos miles de dólares, dependiendo del vehículo de lanzamiento, y requiere quemar enormes cantidades de propulsante en el proceso. Llevar ese mismo kilogramo desde la superficie de la Luna cuesta aproximadamente 1/5 parte de la energía, porque la gravedad lunar es mucho más débil. Un futuro en el que el hielo lunar pueda convertirse en propulsante y usarse para repostar naves rumbo al espacio profundo cambiaría fundamentalmente la economía de la exploración del sistema solar, haciendo más baratas las misiones a Marte, facilitando la construcción de grandes infraestructuras espaciales y potencialmente habilitando tipos de actividad en todo el sistema solar que hoy son prohibitivamente caros. Los cráteres permanentemente en sombra también ofrecen algo más que rara vez se discute en el contexto de la exploración lunar. Los cráteres cercanos a los polos están situados junto a bordes de cráter que experimentan luz solar casi continua. Los polos lunares reciben luz en ángulos tan bajos
que en ciertas posiciones elevadas nunca desaparece bajo el horizonte. Algunos bordes de cráter cerca del polo sur están iluminados más del 80% del tiempo. Una base lunar situada en el borde de uno de estos cráteres tendría energía solar fiable gracias al sol casi constante, acceso inmediato al hielo en el interior en sombra y la diversidad geológica de ambos entornos disponibles para estudio a corta distancia. Esta combinación de energía casi continua y recursos accesibles no existe en ningún otro lugar de la Luna. Es por eso que el Polo Sur es el objetivo de Artemis, del programa de exploración lunar tripulada de China y de todos los estudios de planificación serios para una presencia lunar sostenida. Hay un recurso más que se cree que contienen los cráteres polares, aunque su importancia a largo plazo es más difícil de evaluar. El helio 3. El viento solar que fluye continuamente desde el Sol contiene helio 3, un isótopo extremadamente raro en la Tierra, pero que ha ido implantándose en el regolito lunar durante miles de millones de años. Se cree que los cráteres permanentemente en sombra, con sus temperaturas criogénicas, concentran helio 3 en niveles más altos que las superficies iluminadas, pudiendo alcanzar 50 partes por 1000 millones o más. El helio 3 es un posible combustible para una forma de fusión nuclear, la reacción entre deuterio y helio 3, que produciría muchos menos residuos radiactivos que las reacciones de fusión convencionales y generaría energía de forma más eficiente. Si esa tecnología de fusión llegará alguna vez a ser práctica, es realmente incierto. Y los científicos debaten la economía de extraer helio 3 de la Luna. Pero la posibilidad de que el polo sur lunar contenga no solo agua y propulsante para cohetes, sino también el combustible para una futura generación de energía limpia, añade otra capa al panorama estratégico de por qué este trozo concreto de terreno se ha vuelto tan intensamente disputado. Mientras el debate político sobre si regresar o no a la Luna se desarrollaba durante 5 décadas, algo importante estaba ocurriendo en silencio. Los robots fueron. No a la superficie, no con frecuencia y no siempre con éxito, pero sí a la órbita, en número. Y lo que los orbitadores encontraron en las décadas posteriores al Apolo transformó la comprensión científica de la Luna, de un mundo que parecía en gran medida conocido a un mundo que resultó ser mucho más extraño, más rico y científicamente más interesante de lo que nadie había apreciado durante la propia era Apolo. La misión Clementine de 1994, un proyecto conjunto de la NASA y la Organización de Defensa contra Misiles Balísticos, fue la primera nave en orbitar la Luna desde el final de la era Apolo. Cartografió toda la superficie lunar en múltiples longitudes de onda, devolviendo una imagen global de la composición mineral de la Luna que las misiones Apolo, que solo muestrearon 6 sitios en una franja ecuatorial estrecha, no podían proporcionar. La nave también cartografió el campo gravitatorio lunar con un detalle sin precedentes, revelando mascones, regiones de concentración anómala de masa bajo la superficie dejadas por antiguos impactos grandes, que tendrían que tenerse en cuenta en cualquier navegación de aterrizaje de precisión. Lunar Prospector fue estrellada deliberadamente en un cráter polar sur al final de su misión con la esperanza de detectar vapor de agua en la pluma resultante. El intento fue inconcluso, pero la misión en conjunto estableció que las regiones polares merecían la atención científica seria que recibirían más adelante. El orbitador Chandrayaan-1 de la India, lanzado en 2008, llevaba un instrumento llamado Moon Mineralogy Mapper, que detectó moléculas de hidroxilo y agua distribuidas por la superficie lunar mucho más ampliamente de lo que nadie esperaba.
no solo en las trampas frías polares, sino también en regiones iluminadas a latitudes más bajas, incrustadas en la capa superior del regolito en concentraciones que variaban con la temperatura y la hora del día. El hallazgo implicaba que el agua en la Luna no era simplemente una característica del entorno polar extremo, sino un componente de la química superficial lunar en general. También significaba que la Luna, durante mucho tiempo considerada uno de los lugares más secos del sistema solar, era más húmeda de lo que sugerían solo las muestras del apoyo, porque esas muestras se habían recogido en regiones ecuatoriales, almacenado en contenedores que permitían cierto desgasificado y estudiado en la atmósfera relativamente húmeda de la Tierra, lo que llevó a una subestimación sistemática de su contenido de agua. El Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, lanzado en 2009 y aún operativo más de 15 años después, ha producido el mapa más completo de la superficie lunar jamás elaborado. Sus cámaras han fotografiado la superficie con resoluciones que en algunas áreas se acercan a medio metro por píxel, revelando características geológicas a una escala comparable a la fotografía aérea de baja altitud en la Tierra. Ha mapeado temperaturas superficiales, pendientes, la distribución de regiones permanentemente en sombra y las ubicaciones de los sitios de aterrizaje del apoyo, confirmando incluso que el equipo, las banderas y las etapas de descenso siguen exactamente donde los astronautas las dejaron. Sus instrumentos térmicos han caracterizado los extremos de temperatura en los cráteres polares con suficiente detalle como para entender dónde es más probable que el hielo de agua sea estable en la superficie. Sus datos se han usado para producir modelos topográficos de alta resolución del Polo Sur, que los planificadores de misiones están utilizando para seleccionar sitios de aterrizaje, identificar corredores de aproximación seguros y mapear posibles rutas para rovers y astronautas en la superficie. El CREAS, que impactó deliberadamente el cráter Cabeus en 2009, fue un tipo diferente de misión. No un orbitador, sino un impactador, diseñado para levantar una pluma de material del fondo del cráter que pudiera ser analizada por un espectrómetro acompañante antes de que también se estrellara contra la superficie. El análisis detectó hielo de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco, hidrógeno gaseoso, calcio, mercurio y otros compuestos en los escombros, confirmando que las regiones permanentemente en sombra no son solo trampas frías para el agua, sino para una química compleja de compuestos volátiles que se han acumulado allí durante miles de millones de años. La presencia de mercurio, señalada más tarde por investigadores como un posible problema de contaminación para cualquier agua extraída de esos cráteres para consumo, ilustró la complejidad de lo que realmente contiene el Polo Sur. No es una capa limpia de hielo, sino una mezcla químicamente compleja que requerirá procesamiento antes de su uso humano. La misión Chandrayaan-3 de la India. En agosto de 2023 logró algo que ninguna misión anterior había conseguido: un aterrizaje suave exitoso cerca del Polo Sur lunar, a una latitud de aproximadamente 70 grados sur. La misión operó durante aproximadamente 2 semanas terrestres, la duración de un solo día lunar, antes de que la noche lunar descendiera y sus instrumentos alimentados por energía solar dejaran de funcionar. En ese tiempo, su rover Pragyan confirmó la presencia de azufre y otros elementos en el regolito del Polo Sur, realizó mediciones de temperatura que mostraron que el suelo se enfría drásticamente a pocos centímetros de profundidad, incluso en la superficie iluminada, y demostró que aterrizar y operar cerca del Polo Sur es viable con la tecnología actual. A principios de 2025, el programa Commercial Lunar Payload Services de la NASA vio cómo el segundo aterrizador de Intuitive Machines, IM-2, intentaba alcanzar la meseta Mons Mouton cerca del Polo Sur. La misión terminó con el aterrizador volcando al tocar la superficie, un recordatorio de que el terreno del Polo Sur, con sus pendientes, rocas y propiedades superficiales poco comprendidas,
presenta desafíos de navegación y aterrizaje que los sitios ecuatoriales no tienen. El pequeño explorador Grace logró realizar un vuelo antes de que la misión terminara, pero el objetivo de entrar en un cráter permanentemente en sombra para medir directamente sus propiedades no se alcanzó. Lo que toda esta actividad robótica suma es una luna que es simultáneamente mejor comprendida y más misteriosa de lo que era cuando terminó el apoyo. Mejor comprendida en términos de su geología general, su diversidad composicional, su contenido de agua y la geografía de sus recursos polares. Más misteriosa en el sentido de que cada nueva medición ha revelado una complejidad no prevista, la distribución variable del agua en la superficie, la riqueza química de las trampas frías polares, la actividad geológica inesperada sugerida por los lunamotos, la interacción sutil entre el viento solar, la radiación cósmica y la química del regolito que modifica el material superficial de formas que afectan su toxicidad. Los robots han sido exploradores excepcionales. Lo que han encontrado ha fortalecido enormemente el caso científico para enviar personas. Y han subrayado, a través de sus propias limitaciones, su incapacidad para improvisar, para perforar más profundo cuando aparece algo interesante, para tomar decisiones que cambien lo que una misión logra. ¿Por qué los robots por sí solos no son suficientes? Existe una dimensión geopolítica en todo esto que vale la pena entender, porque se parece de forma incómoda a la situación que produjo el apoyo en primer lugar. China tiene un programa espacial maduro y en rápido avance. Su serie de misiones Chang'e ha logrado alunizar múltiples naves en la Luna, incluida la cara oculta, algo que ningún otro país había conseguido. En 2020, la misión Chang'e 5 devolvió muestras de la Luna a la Tierra, la primera devolución de muestras lunares en más de 40 años. China ha anunciado su intención de llevar seres humanos a la Luna antes de 2030 como parte de su programa chino de exploración lunar tripulada. Y a diferencia de los calendarios de la NASA, que se han ido retrasando repetidamente, los hitos del programa espacial chino generalmente se han cumplido según lo previsto. El país está construyendo su propio cohete de carga pesada, el Long March 9, específicamente para misiones tripuladas de espacio profundo. China no ha firmado los acuerdos Artemis, el marco de principios que la NASA ha desarrollado junto con socios internacionales para gobernar las actividades lunares, que abarca desde la extracción de recursos hasta el establecimiento de zonas de seguridad alrededor de los sitios de aterrizaje. Estos acuerdos reflejan una visión particular de cómo deberían desarrollarse y compartirse los recursos de la Luna, y la ausencia de China en ellos significa que un segundo programa humano lunar que opere fuera de ese marco podría establecer hechos sobre el terreno, o más bien en el regolito, que compliquen significativamente las cuestiones de gobernanza. El polo sur de la Luna se ha convertido en el foco de esta competencia debido a lo que allí existe: hielo de agua, congelado en los cráteres permanentemente en sombra, que no han visto luz solar en miles de millones de años. Tanto la NASA como China lo tienen como objetivo para futuras misiones tripuladas. Esta dinámica competitiva ha introducido parte de la urgencia que faltaba en las décadas posteriores al apoyo. El Congreso ha mostrado un interés más sostenido en la financiación de Artemis que en cualquiera de los programas anteriores de retorno lunar, en parte por el factor China. El argumento de que Estados Unidos necesita establecer normas y una presencia en la Luna antes de que lo haga otra gran potencia ha demostrado ser más sólido como justificación presupuestaria que el razonamiento puramente científico. Scott Pace, de la Universidad George Washington, lo ha expresado de forma directa. Artemis tiene objetivos científicos, pero también moldea el entorno internacional del espacio. Esa doble justificación
científica y estratégica al mismo tiempo, se parece más a la lógica original del apoyo que cualquier cosa desde entonces. Si esto producirá el compromiso sostenido que requería el apoyo, aún está por verse. El patrón histórico: anuncio ambicioso, progreso inicial, presión presupuestaria, cancelación, reinicio con otro nombre, se ha repetido tantas veces que el escepticismo es razonable. Pero hay aspectos del momento actual que son realmente diferentes a épocas anteriores. La participación de empresas comerciales, especialmente SpaceX, ha introducido una dinámica competitiva dentro del sector espacial estadounidense que no existía durante el apoyo. El sistema Starship de SpaceX, independientemente de sus desafíos actuales de desarrollo, representa un enfoque a la economía de lanzamiento que es fundamentalmente distinto de los cohetes desechables que definieron la primera era espacial. Blue Origin está construyendo su propio módulo de alunizaje. Rocket Lab está desarrollando nuevas capacidades. El sector espacial comercial está invirtiendo a una escala que los programas gubernamentales por sí solos nunca han sostenido. Y el calendario de China es real. Cumpla o no Estados Unidos su objetivo de 2028, la década de 2030 casi con certeza verá el regreso de seres humanos a la Luna. Ya sean astronautas estadounidenses, taikonautas chinos o ambos. La brecha de 50 años está terminando. La huella de Gene Cernan va a tener compañía. El argumento para volver a la Luna y quedarse, no solo visitarla, se basa en algo más que la geopolítica y el orgullo nacional. Aunque ambos son motivaciones reales y actualmente útiles. Empecemos con la ciencia. Las misiones Apollo devolvieron 382 kilogramos de muestras lunares que han sido estudiadas continuamente durante más de 5 décadas y todavía siguen produciendo descubrimientos. Investigaciones publicadas en años recientes, basadas en muestras del Apollo, combinadas con datos de misiones robóticas, han abordado preguntas sobre la formación de la Luna. La teoría principal sigue siendo que nació de los restos de un impacto gigante entre la prototierra y un objeto del tamaño de Marte hace aproximadamente 4.500 millones de años, y han refinado nuestra comprensión de la evolución temprana del sistema solar. Se espera que las muestras de las regiones polares que recojan futuras misiones sean químicamente y geológicamente distintas de cualquier cosa en la colección del Apollo, porque las regiones polares nunca fueron visitadas y sus cráteres permanentemente en sombra pueden haber conservado material de la era más temprana del sistema solar prácticamente sin cambios. Más allá de la propia Luna, los depósitos de hielo polar son un tesoro científico. El hielo de agua que así ha estado acumulándose en esos cráteres en sombra durante miles de millones de años contendría un registro químico de los cometas, asteroides y polvo interestelar que lo aportaron. Un registro de la historia del sistema solar que no existe en ningún otro lugar accesible. Entender de dónde proviene el agua y qué contiene es relevante no solo para la ciencia lunar, sino también para preguntas sobre el origen del agua en la Tierra, y potencialmente sobre la entrega de moléculas orgánicas que precedieron a la aparición de la vida. Luego está el argumento de la ingeniería. Una presencia humana sostenida en la Luna requeriría resolver todos los problemas que también requiere una presencia humana sostenida en Marte, pero a una fracción de la distancia y del riesgo. La Luna está a 3 días de viaje. Si algo sale mal, una emergencia médica, un fallo mecánico, un problema de suministro. La tripulación puede potencialmente regresar a la Tierra en cuestión de días. Marte está a entre 6 meses y más de 1 año de distancia,
dependiendo de la posición orbital de los planetas. Y en muchos escenarios no existe opción de retorno hasta la siguiente alineación planetaria. Aprender a construir hábitats, cultivar alimentos, extraer recursos, gestionar los efectos de la salud a largo plazo, operar en un entorno de radiación y sostener una presencia humana en un mundo que está activamente intentando matarte. Todo eso se aprende mucho mejor en la Luna que intentando hacerlo por primera vez a distancia interplanetaria. Esta es la lógica detrás del planteamiento actual de la NASA de Artemis como un paso hacia Marte, y no como un fin en sí mismo. Algunos críticos argumentan que sería más rápido y barato saltarse la Luna e ir directamente a Marte. Y hay expertos serios en la comunidad espacial que defienden esa postura. Pero el contraargumento, que no se debe intentar primero el problema más difícil cuando se pueden aprender las lecciones necesarias en un entorno más tolerante, tiene una lógica convincente, especialmente a la luz de todo lo que se ha descubierto sobre los peligros físicos del entorno del espacio profundo desde la era Apolo. El 1 de abril de 2026, 4 astronautas fueron lanzados en Artemis II. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Una tripulación con una composición más diversa que cualquier vuelo del Apollo, volaron a bordo de la nave espacial Orion en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y de regreso. No alunizaron, no lo intentaron. La misión fue un vuelo de prueba, diseñado para validar sistemas de soporte vital, navegación, comunicaciones, operaciones en el espacio profundo y el rendimiento de la cápsula Orion con ocupantes humanos reales en condiciones reales de espacio profundo. La trayectoria de retorno libre que siguieron, rodeando la Luna usando su gravedad, fue más similar a la del accidentado Apolo 13 que a las misiones de alunizaje. No se abrió nuevo terreno en términos de exploración superficial. Pero algo importante ocurrió de todos modos. Por primera vez desde diciembre de 1972, seres humanos abandonaron la órbita terrestre y viajaron hacia la vecindad de otro mundo. Por primera vez en más de 50 años, personas estuvieron más allá de la protección de la magnetosfera terrestre, expuestas al entorno completo de radiación del espacio profundo, dependiendo completamente de sistemas construidos y probados bajo estándares de seguridad modernos para su supervivencia. La misión generó datos sobre exposición a radiación, sobre el rendimiento de la cápsula Orion con tripulación, sobre cómo responde la fisiología humana en condiciones de espacio profundo, que informarán directamente todo lo que viene después. La tripulación que realmente aterrizará en la Luna aún no ha sido anunciada. Artemis 4, previsto para 2028, vería a 2 de los 4 miembros de la tripulación transferirse desde Orion a un módulo de alunizaje Starship en órbita lunar y descender al Polo Sur. Los primeros humanos en caminar sobre la Luna desde que Cernan salió de la superficie en diciembre de 1972. Si todo sale según lo planeado, pasarían aproximadamente una semana en la superficie. Realizarían múltiples caminatas espaciales, recolectarían muestras de la región polar y demostrarían el equipo y los procedimientos necesarios para estancias futuras más largas. Luego, ascenderían de vuelta a la Orion en espera y regresarían a la Tierra. Si ese calendario se mantiene, es genuinamente incierto. La historia del programa Artemis es una historia de predicciones confiadas seguidas de reajustes, y no hay ninguna razón particular para asumir que el patrón ha cambiado. El desarrollo de Starship de SpaceX, la dependencia clave del alunizaje tripulado, ha demostrado una ambición extraordinaria junto con desafíos técnicos significativos. Y la secuencia requerida de vuelos de reabastecimiento orbital necesarios para alimentar una misión lunar nunca ha sido intentada. Los nuevos trajes espaciales desarrollados por Axiom Space pasaron revisiones internas a principios de 2026, pero aún
están siendo evaluados por la NASA y deben demostrarse en condiciones reales de EVA antes de ser considerados fiables para trabajos en la superficie lunar. Lo que sí es cierto es que el desafío se está tomando en serio de una manera que los programas previos de retorno lunar nunca lograron del todo. La combinación de una presión competitiva real por parte de China, la participación del sector comercial, la experiencia acumulada de la era de la ISS y las lecciones duramente aprendidas del programa del transbordador han producido un programa que, con todos sus problemas, ha construido y volado su vehículo de lanzamiento y su nave espacial principales. Eso ya es más lejos de lo que llegó cualquier iniciativa lunar posterior al Apollo. La huella de Gene Cernan sigue ahí. Dentro de 1 o 2 años, si todo sale según lo previsto, tendrá compañía. No en el mismo lugar. Las nuevas misiones están apuntando al Polo Sur, a miles de kilómetros de distancia, una región que no se parece en nada al valle de Taurus-Littrow, donde alunizó Apollo 17. El Polo Sur es un paisaje de cráteres profundamente en sombra permanente y crestas brillantemente iluminadas, un lugar de contrastes extremos, frío extremo y potencialmente un valor científico extraordinario. Los astronautas que vayan allí enfrentarán peligros que las tripulaciones del Apollo nunca encontraron en sus sitios de aterrizaje ecuatoriales y de latitudes medias. El entorno de radiación en los polos es diferente, el régimen de temperaturas es más extremo, la topografía es más difícil. Aún así, irán. Irán porque la Luna está ahí, y porque lo que hay allí, el hielo, el regolito antiguo, el registro de 4.000 millones de años de historia del sistema solar preservado en silencio, merece la dificultad de alcanzarlo. Irán porque las habilidades aprendidas en la Luna son las habilidades necesarias para Marte, y porque Marte es donde conduce finalmente el largo futuro de la presencia humana en el sistema solar. Irán porque la realidad competitiva de las décadas de 2020 y 2030 ha recreado en forma modificada parte de la urgencia política que hizo posible el Apollo la primera vez. Pero también irán con un conocimiento que los astronautas del Apollo no tenían. Sabrán sobre el polvo y sus efectos biológicos, y tendrán mejores sistemas para gestionarlo. Sabrán sobre la radiación, y tendrán mejor protección, mejor monitoreo, mejores sistemas de alerta. Sabrán sobre los lunamotos, y habrán diseñado sus hábitats para sobrevivirlos. Llevarán consigo las lecciones científicas e ingenieriles de todo lo aprendido desde que Cernan subió por última vez aquella ya escalera. Lecciones que costaron muchísimo en tiempo, dinero y ambición frustrada, pero que son reales y que importan. Lo que requerirá una presencia verdaderamente sostenida en la Luna va más allá de lo que cualquier misión individual de Artemis puede demostrar. Requiere resolver el problema del polvo no solo durante una semana, sino durante meses. Desarrollar esclusas de aire que puedan usarse decenas de veces sin inundar el hábitat de regolito. Tecnologías de estabilización de superficie que eviten que el polvo sea levantado por cada paso o cada vehículo. Sistemas de filtrado que puedan funcionar continuamente sin obstruirse. Requiere sistemas de energía que puedan operar durante la noche lunar de 14 días, cuando los paneles solares no producen nada, lo que significa o reactores nucleares. La NASA ha estado desarrollando un sistema de energía de fisión de superficie específicamente para la Luna y Marte, o soluciones de almacenamiento energético a una escala y fiabilidad que nunca se han desplegado en el espacio profundo. Requiere infraestructura de comunicaciones, porque una tripulación al otro lado de una cresta puede perder completamente la línea de visión con la Tierra, y será necesaria una red de satélites de relevo en órbita lunar para mantener contacto continuo. Requiere una cadena de suministro, porque los consumibles se agotan
y el hardware se desgasta, y una tripulación que está a semanas de cualquier reabastecimiento de emergencia necesita redundancia en cada sistema crítico. Ninguno de esos problemas es científicamente misterioso. Son problemas de ingeniería, y la civilización humana es muy buena resolviéndolos cuando hay voluntad y recursos. La misma civilización que logró poner a 12 hombres en la Luna usando computadoras con menos memoria que una llave de coche moderna, puede construir un hábitat que gestione polvo, radiación, riesgo sísmico e interrupciones de energía a largo plazo. La pregunta nunca ha sido realmente si la humanidad es capaz de hacerlo. Ha sido si las condiciones políticas y económicas que convierten la capacidad en acción llegarán a alinearse de forma suficientemente consistente y suficientemente prolongada como para hacerlo realmente. El programa Apollo se construyó sobre el miedo a la dominación tecnológica soviética, el miedo a la vulnerabilidad estratégica, el miedo a quedarse atrás en una competencia que parecía determinar la forma futura del mundo. Ese miedo era real y produjo algo extraordinario, pero también significó que en el momento en que ese miedo se resolvió, el proyecto que había impulsado perdió gran parte de su energía motora. Lo que la siguiente fase de la exploración lunar se está construyendo ahora es más complejo. Parte competencia con China, parte interés comercial en los recursos lunares, parte urgencia científica sobre lo que contiene el Polo Sur, parte lógica de paso hacia Marte, parte inercia acumulada de un programa que finalmente ha despegado. Si esa combinación resulta más duradera que el miedo de la Guerra Fría, es una pregunta realmente abierta. La brecha de 50 años no era inevitable. Fue una elección, tomada por sucesivas administraciones y congresos que vieron terminar la urgencia de la carrera espacial y decidieron que los recursos necesarios para continuar estaban mejor destinados a otra cosa. Fue una elección que tuvo consecuencias en el conocimiento que se evaporó, en los programas que colapsaron, en la huella que permaneció sola durante medio siglo. Pero también fue un periodo en el que la humanidad aprendió, lenta y costosamente, lo que realmente haría falta para volver y quedarse, en lugar de ir una vez y marcharse. Cada programa fallido aportó algo. El programa Constellation construyó hardware real antes de ser cancelado. La ISS enseñó a la humanidad a vivir en el espacio durante meses, a gestionar los efectos fisiológicos de la permanencia prolongada, a mantener sistemas complejos funcionando lejos de la Tierra en un entorno que intenta destruirlos activamente. Décadas de orbitadores robóticos cartografiaron el terreno, encontraron el agua, midieron la radiación y construyeron el caso científico que hace del Polo Sur el lugar correcto al que ir. Nada de ese trabajo fue inútil, incluso cuando lo parecía. La Luna está lista para nosotros. AMDA ha estado lista, esperando en silencio paciente, guardando sus secretos en hielo y roca y en el largo registro de impactos escrito sobre su superficie. La pregunta, como siempre, es si nosotros estamos listos para ella. La respuesta, por fin, es que nos estamos acercando. Si quieres seguir lo que viene después, los alunizajes, los descubrimientos, los desafíos y la ciencia, considera suscribirte. Este canal cubre el universo tal como es, no como nos gustaría que fuera, y la historia del regreso de la humanidad a la Luna es uno de los capítulos más trascendentales en la historia de la exploración. Es una historia que todavía se está escribiendo,
y va a ser extraordinario verla desarrollarse.